el tema del... No se te vaya a olvidar grabar, Mario. ¿Cómo? No se te vaya a olvidar grabar. Espérame, déjame grabar, porque sí se me olvida. Continuamente. Bueno, está grabando Rosy, que ya sabes que tiene un sitio en Facebook. ¿El celular? Sí. Para que cargue Mario más entero. Ella graba y yo grabo. Nada más que déjenme poner esto aquí para que yo me veas que está grabando y tengo que aparecer guapo. Sí, claro. Claro. ¿En Facebook a dónde grabas, güey? No, al YouTube. En YouTube. Sí. Al YouTube. Entonces, sí. Aquí estábamos. Bueno, ya habíamos visto los modelos, ¿verdad? Ya habíamos pasado por los modelos. ¡Qué barbaridad! Bueno, entonces estábamos hablando de que hay 4 mundos. Eso sí lo deben recordar. Sí. Y que esos 4 mundos... Espérate que ahí salió algo. El Adam Ya. Kadmon. El Adam Kadmon. También. Hacia es el mundo de la elaboración. Ahí estábamos, ¿no? Sí. Bueno, eso entonces vamos a meternos ahí, porque es ahí donde ya llegué. Ujú. Bueno, entonces, no, pero esto es el 29 de abril. Pues sí. ¿Es ese? La semana pasada fue 29. Ah, la pasada fue 29. Sí. Ah, bueno, pues entonces ya estamos bien. Y estaba yo perdido. Bueno, entonces, estábamos hablando de los 4 mundos. Ujú. Y esos 4 mundos, que son el de Azilut, el de Briah, el de Yetzirah y el de Asiá, y que tienen un esquemita, porque eso ya me acordé que les hice un esquemita. Vamos a ver, voy a poner esto acá para mostrarles, porque hice un esquema más cómodo, que es este. Ya me acordé dónde andaba. Este es el esquema. Aquí se ven las 4 círculos, los 4 grandes esferas, la de Azilut, la de Briah, la de Tiferet y la de Yesod. Bueno, pues se llaman Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiá, o Asiyá. En estos 4 mundos nos vamos a encontrar una cuestión muy importante, La faltista. lo que pudiéramos llamar que se comparten en los distintos sefirot, se comparten en los distintos círculos. El primer círculo tiene a Keter, tiene a Jogma, a Briah, Jogma, a Binah y a Daat. El segundo círculo tiene a Keter, a Jogma, a Binah, a Daat, a Gesed y a Geburah. O sea, tiene 7. Ujú. Los 7 que están, los 6 están aquí más el del centro. Y el otro tiene a Daat, a Geburah, déjenme ver dónde está Geburah, de este lado, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Jod y Yesod. O sea, tiene estos 6 que son el microprosopus más Daat. También tiene 7, ¿no? Claro, entonces ahí hay que considerar que, por ejemplo, vamos a pensar en en Geburah, que está aquí. Geburah está en 2 distintos círculos o esferas. Está en la esfera de Briah y está en la esfera de Yetzirah. Entonces, su condición es distinta. En Briah tiene una función y en Yetzirah tiene otra función. Y aquí venía el caso de Tiferet. Tiferet está en el círculo rojo. Tiferet está en el círculo siguiente y también está en el último. Entonces, Tiferet aquí es rey. Para el círculo de abajo es rey.
Para el círculo de en medio es Dios sacrificado, este que está aquí. Y para el círculo superior es un niño, el que reencarna, el que vuelve a nacer. Entonces, Tiferet tiene tres posiciones: la de rey aquí, la de Dios sacrificado aquí y la de niño acá. Lo mismo pasa con Jod. Por ejemplo, Jod en la esfera de arriba, en la de aquí, es la autoridad, y en la esfera de abajo es la ley. Cambia mucho. Aquí es el amor universal y acá es la naturaleza en toda su fuerza. Entonces, vamos a decir que tenemos que hacer ese juego de ideas, y precisamente porque no encontraba el esquema, ahora encontré todos, porque aquí ya tengo todos los esquemas, no encontraba el esquema, nos habíamos quedado ahí más o menos oscilando con la idea de cómo sería. Pero eso es lo que pasa con los cuatro mundos, que dependiendo sobre qué esfera estemos hablando, las cosas se pueden complicar mucho. En este sentido, lo que tenemos que hacer es una especie de ensayos uno tras otro, de ver cómo podemos apreciar cada uno de esos sefirot en cada uno de los mundos en que se manifiesta. Entonces, aquí tenemos un punto muy importante, porque también hay una manera de hacer esto, que es justamente poner un árbol tras otro. Creo que ahí es donde nos quedamos. Y finalmente, cuando ponemos un árbol tras otro, lo que estamos haciendo es que la última esfera del árbol superior es la primera del árbol siguiente. Y entonces hay un encadenamiento, pero además nos habla precisamente de niveles. Entonces, a veces lo que hacemos es sobreponerlos, y el resultado que tenemos es complejo. Y ahí es cuando entraba el mundo de Adam Kadmon. O sea, Adam Kadmon es un quinto árbol que está arriba de los demás y que representa el estado paradisíaco. Es el estado que guardaba la humanidad en el paraíso. Ahí es donde estábamos hablando. Y ese estado del paraíso tiene una condición muy complicada, porque todo estaba unido, todo era uno. Adán y Eva eran un andrógino, estaban pegados, eran una sola realidad, con dos caras, vamos a decir, con dos aspectos. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida eran un solo árbol. Y entonces viene la toma de conciencia determinada por la serpiente. Y ya no me acuerdo si les hablé de la idea de la serpiente como una persona. Viernes, no lo hablaste aquí, lo hablaste el viernes, man. Bueno, entonces mejor se lo digo a los de aquí también. En la tradición de Sumeria y un poco posterior, lo que se trabaja es esto. Se entiende que el ser humano no existía hasta que llegaron los extraterrestres, los Anunnakis, para los sumerios. Estamos hablando de la visión sumeria. El ser humano no existía, existían exclusivamente animales. Llegan los extraterrestres, encuentran muy cansado de explotar las minas y deciden que tienen que crear unos esclavos. Hay una discusión muy larga entre los extraterrestres sobre la ética, la bioética de esa decisión, pero finalmente llegan a la conclusión que no tienen otra posibilidad. La gente que trajeron para hacer esa tarea no aguanta el ritmo de trabajar con el calor que hacía en las minas de África y en el fondo de la tierra, y entonces deciden que tienen que crear unos esclavos que escuchen, que contesten y que obedezcan.
Por supuesto, probaron con de todo, probaron con changuitos y los changuitos son incontrolables. Y finalmente, bueno, decidieron hacer un ser que, según las tablillas de los sumerios, finalmente nos los presentan como manipuladores genéticos. Y esto es clarísimo en las tablillas, de que lo que tuvieron que hacer es una modificación genética, suponemos que de algún animal mucho más parecido al ser humano que otros, y a partir de esa modificación genética lograron crear al primer hombre, al que llamaron Adapa. ¿Quién sabe por qué? Bueno, Adapa quiere decir tierra, igual que Adán. Entonces, Adapa finalmente resulta con un problema. No controla esfínteres y no puede reproducirse. Y tampoco la mujer que hicieron. Y esos seres, para poder hacerlos, al principio tuvieron que usar los vientres de sus esposas o de las mujeres que venían en la misión. Eso hizo muy complicado las cosas, porque imagínense a la mujer extraterrestre decirle, vas a concebir un changuito. Pues es un poco difícil el asunto, pero en fin, para ellos era muy difícil. Entonces, Adapa tenía ese gran problema y la mujer de Adán, que no se llamaba Eva, sino Lilith también, porque era estéril. Entonces, resulta que hacen más experimentación hasta que les sale finalmente una respuesta. Se supone que ellos eran altos, que medían como 3 metros, y lo que hacen son seres humanos de unos 50, son chiquitos. Ellos eran de pelos muy claros, de pelo muy blanco o muy rubio, y los changuitos, es decir, los cabecitas negras eran de pelo negro, chino, morenos, así salieron. Entonces, de todas maneras, los fabrican y empiezan a utilizarlos. Y esos seres, todo esto es la historia sumeria, esos seres pues no tienen mayor iniciativa. Su característica más importante es que no paran de hablar y que no paran de reproducirse. Esas son sus dos condiciones básicas. Entonces, a los extraterrestres les molesta bastante eso, que sean tan parlanchines y tan reproductores, pero finalmente se aguantan porque los necesitan. Llega el momento en que terminan su misión y entonces ya no saben qué hacer con el montón de changos. Y curiosamente coincide con un gran deshielo, con una gran inundación, que podría ser lo que llamamos el diluvio. Y entonces se reúne el Consejo de los Extraterrestres y dice que no les van a avisar del diluvio para que les llegue de sorpresa y se ahoguen, y así la naturaleza acaba con ellos. Por su parte, ellos, los Anunnaki, se van a subir en sus naves y le van a dar vueltas a la Tierra y van a comer en las naves y van a vivir en las naves como puedan, mientras termina todo el desastre de agua. Entonces, efectivamente, piensan que el científico que originó a los seres humanos, que les tiene mucho aprecio, va a salir con la historia de que les va a contar lo que va a pasar y los va a tratar de salvar, y entonces lo hacen jurar que no va a decir nada. Ahí en el consejo le dicen, tú no vas a poder avisarles a esos que va a venir el problema de agua, y se aguantan y que se mueran porque nosotros no queremos cargar con ellos. Y pues lo resiente muchísimo, pero lo obligan a prometerlo y lo promete. Sin embargo, hace una trampita. Cita a un ser humano y no lo recibe personalmente, sino que lo pasan a una sala donde hay un biombo. Y atrás del biombo está este sujeto
diciendo, qué desastre, se van a acabar estos pobres, lo que deberían hacer es un barco de estas dimensiones y de esta manera y ponerle esto y hacerle aquello y sellarlo de tal manera, etcétera, etcétera, que sería la única forma de salvarse, pero además tienen que llevar ciertos animales y semillas y echa todo el rollo de lo que es necesario. Entonces el personaje que lo está escuchando, que en la tradición sumeria se llama Siusudra, con 2 Z, Siusudra, pues escucha, sale, se porta discreto, se da cuenta de la trampa y fabrica un submarino. Es un submarino que está completamente sellado, nada de que un barquito que lleva arriba su, digamos, apertura al agua si se inunda, no, cerrado, porque además cierran la esclusa y no puede salir nadie ni asomarse nadie afuera. Y bueno, el barquito sobrevive. Pero ¿quién era este sujeto que les dice esto? Bueno, según la tradición sumeria, era un reptiliano. Por eso es la serpiente. Y ese reptiliano en realidad se acerca a Eva, a la mujer, y le dice que tiene que ser consciente no solo del mundo que la rodea, sino de sí misma y el otro de sí mismo y que tienen, en fin, le echa un rollote para que empiece a, digamos, a trabajar hacia el conocimiento. Entonces hace a ella y a Adán conscientes. Esa sería Eva. Y a Eva habla con Adán y se hacen conscientes. Entonces por primera vez se dan cuenta que están desnudos. Porque tenían conciencia de todo el paraíso, pero no de esto. Eso molesta a Dios y Dios les tiene que hacer unos trajes con telas, con pieles de animales. Y está muy, muy, muy incómodo. Y finalmente los echan del paraíso. Pero el paraíso está en un plano superior. De manera que echarlos del paraíso es una auténtica caída. Es decir, tienen que caer desde el plano superior hasta un plano inferior. Y en esa caída se dividen y se convierten en hombre y mujer. Ahora estamos hablando simbólicamente porque los habían hecho los Anunnakis, hombre y mujer, pero de esta manera tratan de expresarlo. Ya no son una unidad, ya no se identifican como si fueran la misma realidad, sino que empiezan a verse como otro. Nace esa distancia en que el otro nunca puede ser uno. O sea, uno no puede fundirse en el otro. Y en esas condiciones empieza el mundo. Y por supuesto, ese reptil es el que traiciona a los extraterrestres. No les cuento toda la historia, que es bastante interesante, es un cuento completo para no gastar mucho tiempo en eso, pero finalmente lo que hacen es considerar que han caído y que tienen ahora que trabajar y esforzarse y hacer todo lo que tenían antes, lo tienen que conquistar ahora de una manera personal. Pero el problema, sí escucho. Mario, ¿esto es tradición sumeria? Sí. ¿O son escritos sumerios? Sí. Esto fue así. Cuando empiezan a explorar la zona del Medio Oriente, el primero, si no mal me acuerdo, es Bota. Bota va a buscar Nínive y lo encuentra, ayudado por la gente local, porque él va y les dice que la Biblia, les echa el rollo, y entonces le dicen, pues por aquí hay unas ruinas y ¡zas! Que las encuentran. Y así empieza la exploración de Mesopotamia. Cuando llegan a Acadia, encuentran una biblioteca subterránea con 20,000 tablillas organizadas. Las tablillas eran de arcilla y estaban escritas en escritura cuneiforme. Entonces, como es una biblioteca, está organizada, pueden clasificar. Sin embargo, estamos hablando del siglo XIX. Lo que hacen es empacarlas en costales y poner unos cargadores
aventárselas de manera que varias se destruyen. Pero eran 20,000, de manera que quedaron muchas. Después siguen explorando y descubren Asur, que era la otra capital de los asirios. Una era Nínive y otra era Asur. Y en Asur se encuentran otras 20,000 tablillas. Algunas en la lengua de los asirios y otras en la lengua de los sumerios. La lengua sumeria era una lengua muy extraña, no era indoeuropea, sino que era una lengua muy difícil, aglutinante, desconocida, no sabemos de dónde llegó. Pero el rey Asurbanipal él escribe diciendo que es incluso capaz de leer el sumerio, que él tiene las tablillas, que las lee y que es capaz de leer el sumerio. Esto porque tenía unas tablillas en sumerio. La lengua sumeria se convierte, cuando desaparece Sumeria, se convierte en la lengua religiosa de toda Mesopotamia. Es decir, los acadios, los babilonios, los del reino de Kis, los del reino de Media, los asirios, todos ellos utilizan en su religión la lengua sumeria como nosotros usamos el latín 2000 años. De tal manera que le tenían un respeto especial a toda esta tradición. Y en esas tablillas es donde relata no solo eso, sino un montón de otras cosas que ahorita les platico. Sí, dime, Luis. Mario, ¿estos son semitas o no? ¿Son parte de los semitas? No son semitas. ¿Quién sabe de dónde venían? Los semitas van a ser los que acaben con los sumerios. Por una razón muy simple. Durante más de 2000 años, Sumeria es la supercivilización de Mesopotamia. Entonces, los semitas, que eran caravaneros, que eran comerciantes, no tenían oficio ni beneficio, eran comerciantes, empiezan a rodear Sumeria, empiezan a instalarse en los alrededores hasta que se la comen, hasta que la debilitan y se derrumba, pero cuando menos 2000 años fue la supercivilización de Mesopotamia. Cae, se vuelve a levantar una pequeña temporada como de 300 años y desaparece. Y al desaparecer, pues queda su tesoro cultural. Esas tablillas van a hablar de muchísimas cosas. Los sumerios tuvieron las primeras escuelas, el primer calendario agrícola, el primer concurso literario, el primer libro de historia, las primeras operaciones de cráneo y de ojo. Y les puedo seguir contando unas leyes extraordinarias, un sistema bicameral, un cuidado de viudas, huérfanos, enfermos y ancianos, una cantidad de cosas muy, muy, muy civilizadas. Sí, dime. Mohenjo-Daro y Melquitepe se encuentran en esa zona, ¿no? No. Mohenjo-Daro está en Pakistán ahora, pero estaba en la India. Está pegada al río Indo. Entonces, Mohenjo-Daro y ¿cómo se llama el otro? ¿Cómo se llama? Son de la cultura de la India. No nada que ver con los sumerios. Nada, porque tienes que atravesar el río Indio, recorrer todo Persia y entonces ya llegas a Mesopotamia, queda lejísimos. Sí, sí, Héctor. Mario, la idea lo que se describe de que la llegada de extraterrestres, eso está registrado ahí en los sumerios. En las tablillas. Yo lo pensaba en la evolución que se ubica, digamos, en el centro oriente de África, de las primeras, los primeros esqueletos, lo de Lucy y todo lo demás, cómo se compagina la evolución y la migración con ese surgimiento en Sumeria, porque Sumeria que estaría 10,000 años, hace 10,000 años. Hace, sí, 10,000 años más o menos.
Ay, sí. Pero los sumerios dicen que los extraterrestres llegaron hace 600,000 años. Ah, Sí, oh, sí. Y entonces fueron ellos, según los sumerios, los que crearon al ser humano. Y hay dos diferencias, o tres, que son importantísimas. La primera diferencia es que nosotros no tenemos pelo en el cuerpo, o muy poco. La segunda es que tenemos un hueso que se llama el hueso hyoides, que no tiene ningún otro homínido más que el neandertal. Y con ese hueso podemos hablar y sin ese hueso no hay palabras. Y los huesos no se forman en 2 generaciones. Se forman en temporadas larguísimas, cientos de miles de años. Y ¿cómo se llama el hueso? hioides, con H, Hioides. H-I-O, hioides. Ese es un hueso muy importante, es el que permite hablar, es el que permite la verbalización. Por ahí tengo una noticia de periódico chiquitita, pero que describe lo que es el hueso hioides. Después sabemos que tenemos otro hueso abajo que también ayudó mucho a hablar. Pero la tercera característica es el volumen del cerebro. Porque nosotros tenemos dos partes del cerebro, la parte de atrás, que es la parte antigua, la parte reptiliana, y la parte de enfrente. Y hay unas diferencias importantísimas. Y ahí lo que tenemos que encontrar es que lo que ya había en el cerebro encuentra nuevos usos. El caso específico son las áreas de Viken y de Broca. El área de Viken está en la parte de atrás del cerebro y es la que sirve para oír los mensajes que nos mandan otros seres. Humanos o no humanos, nosotros oímos y captamos. Y el área de Broca que está enfrente, que es la que sirve para hablar. Y esa área de Broca es tardía. No es tan antigua como la de Viken, que es la de captar, sino que es la de comunicarse. Y nosotros nos podemos comunicar por el hueso. Y la pregunta es, ¿de dónde salió el condenado hueso si no aparece en ningún homínido? ¿Qué pasó con ese hueso? Y esa diferencia de 3% que tenemos con los simios en el ADN, pareciera que es la decisiva para que tengamos esas diferencias fundamentales. Entonces, se supone que los Anunnakis llegaron a buscar oro y plata que les hacía falta. Según los sumerios, les voy a contar un poquito más de esa historia porque todo lo que tenemos Mario, que ver. Sí, dime. una cosita más, las semillas mejoradas se los entregaron los Anunnakis al ser humano, ¿verdad? La Sí. semilla mejorada. Bueno, pues justamente los aparatos en que viajaban los Anunnakis se llaman Dingir para los sumerios y los representan de esta manera. Entonces, bueno, pues se parecen a nuestros cohetes, hasta con la parte de enfrente que se desprende. Sí. Bueno, entonces lo importante es que ellos dicen que llegan a buscar esto, necesitan crean a los sumerios y les enseñan muchas cosas. Y en una de las placas nos van a representar algo muy interesante. En una de sus, bueno, son placas de barro, se encuentra un sujeto que se supone que es un sabio, así como el Tot egipcio. Está sentada una mujer que presumimos que es Isis. Y resulta que hay dos otras mujeres que están cargando dos hilitos curvos y eso corresponde al mito de Isis, que muerto Osiris y sin cómo obtener la semilla de Osiris, porque esta fue devorada por un pez, de la propia carne o huesos de Osiris, Tot
saca algo y con eso embaraza a Isis y nace Horus. Esto no puede ser sin una inseminación artificial. Y cuando aparecen las dos mujeres con los dos hilitos, pues es evidente que es la mezcla de los dos hilos del ADN. Vamos, ahora lo entendemos así. Hace 50 años no lo entendíamos bien todavía, ahora lo entendemos así. Y entonces el punto clave es precisamente que con eso nos revelan que esos seres tenían una capacidad de manipulación genética. Y les ponen más cosas, les ponen una cantidad de otras sabidurías y conocimientos. Y los sumerios, que estaban tan civilizados, porque hacían casas como nosotros y tenían pues muchísimas cosas importantes. Entre ellas, por ejemplo, ponen a un enfermo en una cama con una especie de radiaciones arriba, cosas de ese género que no dejan de parecernos muy raras. Y ellos mismos describen que todo eso que sabían se los habían enseñado a los Anunnakis, que esa enseñanza era de estos extraterrestres, que ellos no sabían nada y los fueron formando. Y también todavía Veroso, un personaje de Babilonia, nos dice que en las bibliotecas del templo de Babilonia él encontró unos textos en que se hablaba de los Oanes, que eran unos seres que tenían una combinación de humanos y peces que no quedaba muy clara, porque era así como que tenían una cabeza de pez y cabeza humana, algo muy extraño. Los representan como si fueran buzos, como si se hubieran puesto ¿qué diríamos? Una especie de traje de pescado encima. Y que estos vivían en el fondo del mar, o es decir, o estaban temporalmente en el fondo del mar, salían y les enseñaban en las noches. El caso es que no solo los sumerios, sino los dogones de África, que estaban en Nubia, en el sur de Egipto, muy en el sur, justamente en frontera con Etiopía, en el Sudán. Los dogones dicen exactamente lo mismo. Todavía los dogones migraron de Sudán hasta Mali, pero las entrevistas recientes que les hicieron siguen contando la misma historia. Decían, llegó una nave del cielo, llegó un aparato del cielo, aterrizó, se metió en el río, del río se fue al lago, vivían en el fondo del lago, salían en las noches, nos enseñaban cosas, pero tampoco eran así como encantadores, también nos hacían cosas raras, nos mataban o nos usaban de varias maneras. Pero, ¿cuál es lo que pudiera darle crédito a lo que dicen los dogones? Porque ellos explican que pues estos hombres les hicieron prosperar en ciertos sentidos y estaban metidos en el lago, etcétera. Que el lago sería pues como el lago Victoria, más o menos. Bueno, pero ¿qué es lo que valida sus historias? Ellos todos los años, no todos los años, cada 60 años, celebran una ceremonia que es la ceremonia del ciclo de Sirio, el sistema de Sirio. Entonces, cada vez que tienen una celebración, toman una cesta y la ensartan en un palo que hay en la casa del sacerdote principal de ellos. Entonces, cada cesta es un periodo de 60 años. 60 años es el ciclo del sistema de Venus. Ellos ya sabían que en el sistema de Venus, la estrella Venus B giraba en algo que no era un círculo perfecto, sino un óvalo, vamos a decir. Y cuando llegaba la estrella B a coincidir con la estrella A, brillaba más. Ese era el momento del ciclo más importante. Y luego, cuando seguía su derrotero, bajaba otra vez el brillo de Sirio. Y sabían que el ciclo era de 60 años y lo podían reconocer y tenían perfectamente caracterizado con dibujos el sistema de Sirio. El problema del sistema de Sirio
es que nosotros los occidentales lo descubrimos a fines del siglo XIX, el Sirio B, no el Sirio A, sino el Sirio B. Los egipcios decían que los seres humanos venían de Sirio y los aztecas también. Y esas cestas en Mali tienen 1200 años, es decir, hay 20 cestas que nos muestran que llevan 1200 años celebrando cada 60 años el ciclo. Y en Mali tienen su habitación actual, pero venían desde Sudán. Y lo cual significa en última instancia que si venían desde Sudán, no dejaron sus coches en una estación, frente a un, no. Yo lo dejé aquí enfrente, pero pues está el barandalito. Ah, es que hay uno que hay un barandalito y le ponen no estacionarse en el barandalito. ¿Y sabes? No sé si sea eso. Puede ser que por eso están pitando. Porque es sobre la calle. Digo, aquí hay No, sí le nada, ponen, no aunque tiene- sea un barandalito, le ponen no estacionarse. Entonces ellos dan por hecho de que ella no se estaciona ahí. ¿Sí? Porque Pues- siempre veo carros ahí, estacionados. Es que, quién sabe, por aquí cerca no hay, y sobre todo del lado de allá no hay donde ¿De qué lado? ¿De estacionarse. allá o de acá? De Sí. frente. No hay donde estacionarse. Pero no es cochera, o sea, está el barandalito nada más. Pues No, no tiene sé, la rampita para... es mejor asomarse y ver si Ah. son ellos, sí. No, yo sí me quedé. De hecho, no. ¿Quién está estacionado? ¿Tú trajiste auto? Me trajo el... ¿No? Es que desde aquí se ve la camioneta. Y no pasa nada. A ver dónde está, voy, lo veo. Claro que se ve, pero no. ¿Este es el blanco? Ey, Ah, es que esas personas están convencidas de que ese lugar son es su dueños de la casa. banqueta. Porque ahí tiene dos subiditas para un estacionamiento. No tiene, de este lado no tiene, está la jardinera. Sí, pero ellos consideran que que es de ellos la acera. Es que a ti lo que te mata es despertarte temprano. Después estás así. No, pero es al revés. No, claro. Que es al revés, te quedas más relajado. Es que están convencidos que la banqueta es de su propiedad. Sí, así Sí, ¿y es. sí son ellos? Sí, es que están exactamente en la casa de unos señores que el señor se enoja mucho y a pesar de que ya no vive ahí sino acá, aquella sigue siendo su casa, hace berrinche. Yo no le haría mucho caso, pero después cuando salga Rosy le van a insultar. Si usted se puso en mi casa y quién sabe qué. Sí, ahí. Este se atravesó mi camino. Sí, son verdaderamente, La tos. son los dueños del país. No hay forma de librarse de eso. Entonces todo es suyo. Ya regresa Rosa. Es el de al lado, ¿Cómo? es el de al lado, pero el señor le está bajando la llanta del carro. Es un rojo, no va a estar. ¿Sí? No, No, ay, me asusta. ¿No? no, Ah, pero, ok. pero me acuerdo que gente sea así. ¿Qué? Está en su... Está igual que acá, sobre la banqueta. Pues está bien. Él tiene su cochera y está el pedacito de su jardinera, pues, de su Y ahí en la barandal. Ella jardinera. que tú dices le está bajando el aire. Y le está bajando, le dice al hijo, me preguntó, ¿es suyo este carro? Le dije, no. Le dice, entonces hay que bajarle el aire. Y le empezaron a bajar el aire a la llanta. Hace mal. ¿Qué tal si se lo hicieron a Oye, ellos? pero no, o sea, no está estorbando No, nada. en su cochera no. O sea, sí está fuera de su casa, pero ahí no hay rampa. O sea, está el barandal. Pues ya vi que no era el mío. Dije, a ver si lo veo. Pero si le bajan la llanta, puede llamar a tránsito y los multan. Sí, porque El dueño.
como la banqueta no es de ellos, sino del Claro. municipio, y le bajan Está- las llantas, multa al dueño Es de sobre la casa. propiedad privada, pues, sí, ajena. Porque la banqueta es del municipio Ujú, y la calle es del municipio. Claro, sí, y aparte ni le estorba. Sí, no le estorba. Va a estar enojado. Pero ellos sienten que es su propiedad. claro. Incluso hay un video de un señor que dice, esta banqueta es mía Mía. y este pedazo de calle es mío. Ah, muy bien. Muy bien. Bueno, A ver, volvemos. Volvemos. Estábamos en que habían llegado, habían creado a estos y los habían abandonado después. Pero el relato es muy preciso, va diciendo todas las etapas. Entonces, la gran duda es que nosotros no sabemos de dónde salieron esas características. Y no se ha encontrado ningún conjunto de huesos que muestre un Homo sapiens anterior al año 300.000. O sea, como que todo apunta para ver que sí. Sí, Se que- podría encontrar con el tiempo a lo mejor, pero no tenemos la certeza. que no hay una evolución. El famoso eslabón perdido. Pues sí. Ni una Entonces la duda es de dónde salió el Homo sapiens. No sabemos. Ya hay un grupo de antropólogos españoles que está defendiendo la hipótesis de que había humanos hace 5 millones de años y que los changos son una involución, no una evolución, que Darwin no tenía razón. Pero hubo unas condiciones negativas que obligaron a involucionar. Algunos humanos se convirtieron en simios porque no tenemos huellas de los simios. Y quién sabe qué tanta historia. Pero bueno, no viene al caso, estábamos en los sumerios, por eso no me quiero meter más en eso. Entonces, los sumerios van a marcar nuestra vida, porque mucho de lo que ellos hicieron lo seguimos haciendo nosotros. Nosotros tenemos 12 meses en el año, tenemos 12 horas en el reloj, tenemos docenas, tenemos 7 días de la semana. Los consejos de los griegos, bueno, los dioses griegos y los dioses romanos eran 12, los discípulos de Jesús eran 12, porque imitaban al grupo de los 12 dirigentes de los Anunnakis. Y si seguimos rascándole, el sistema de leyes era de los Anunnakis y muchísimo de lo que es el conocimiento de medicina de la antigüedad venía de ellos. Y tenemos todavía muchos detalles de lo que los Anunnakis hicieron. Tenemos 2 cámaras, senadores y diputados, ellos tenían 2 cámaras, el pueblo y la nobleza. Tenemos escuelas organizadas como ellos las organizaron. Tenemos los calendarios agrícolas muy similares. Tenemos, bueno, ya no les digo más porque inventaron un montón de cosas. Y la evolución de los sumerios se dio en 1000 años, de llegar descalzos y desnudos y hacer estatuillas muy primarias a tener una civilización formada pasaron solo 1000 años, lo cual nos muestra una situación muy particular. Y les voy a dar un elemento adicional. Resulta que el momento, vamos a decir, en que deciden matar a los humanos es precisamente en el tiempo del diluvio, que sería como el 10.000 antes de nuestra era. No los matan, sobreviven y finalmente se van. Y los sumerios
migran en el año 7000 antes de nuestra era, es decir, hace 9000 años. ¿Qué tal? Buenas tardes. Migran hace 9000 años, de manera que, vamos a decir, viene el deshielo y en el año 9000 se mueven, llegan a Sumeria. No tenemos cómo asegurar que es cierto. Hay muchísimos antropólogos que dicen que todos son mentiras e interpretan de una manera distinta las tablillas, o dicen que esos que eran simplemente dioses, que no eran extraterrestres. Hay muchos alegatos, pero finalmente no hay ninguna explicación que nos satisfaga todos los aspectos, o sea, que nos dé todas las respuestas. Pero lo que estamos seguros es de que la influencia de los sumerios fue grandísima sobre nosotros. Mucho de la geometría sagrada salió de ellos. La astrología la traían ellos. Ellos ya hacían cartas astrales hace 9000 años. Es una cosa impresionante cómo calculaban eso. Pero les puedo decir un detalle más. Los sumerios conocían extraordinariamente bien la precesión de los equinoccios. O sea que la Tierra se iba retrasando cada año un poco en su giro en el cielo, es decir, quedaba un poquito atrás, y por eso vamos cambiando de una constelación a otra cada 2160 años. Como la precesión de los equinoccios tiene un ciclo de 25.920 años, entonces es imposible que lo supieran por experiencia. Tendrían que haber tenido observando a alguien 25.920 años para saber que regresaba al punto clave, y cuando menos 2 veces para estar seguros de que se repetía. Y el cálculo de la precesión de los equinoccios es un trabajo cosmológico muy difícil. Pero no solo eso, sino que ellos tenían un sistema matemático de 60, no eran de 10, sino de 60, que tenía la enorme facilidad de poder ser dividido en enteros. 60 se divide entre 1, entre 2, entre 3, entre 4, entre 5, entre 6, entre 8 y entre 10. Y 10 se divide entre 1, entre 2, y paren de contar. ¿Sí? Entonces, esto es importantísimo. Y ese sistema, que era muy complicado, porque se contaba primero del 1 al 10, y luego de 10 en 10 hasta el 60, y luego otra vez 600, 1200, 1800, y luego de tal manera que su método matemático era muy complejo. Y curiosamente, ese método llevaba al número de la precesión de los equinoccios de manera exacta. Entonces no tenemos ni idea de cómo es que lograron que en su numeración se pudiera hacer el cálculo exacto de la precesión. Tenía un sistema matemático fantástico. Y eran capaces de calcular las posiciones de los astros en el cielo para hacer cartas astrales. ¿Quién sabe qué clase de civilización? Sí, fueron los Anunnakis los que le dieron toda esa información. Eso es lo que ellos decían. Entonces, bueno, pues tenemos que considerar que pudieron haber existido estos seres. Podemos aceptarlo, rechazarlo, pero no podemos dejar de tenerlo en cuenta, dado que en toda Mesopotamia el culto que se tenía por esos seres extraterrestres era un culto convencidísimo, pues, de una convicción absoluta. Y por algo la tendrían, porque si ya estaban destruido el pueblo sumerio, si ya no contaban para nada, ¿qué necesidad de ese respeto ceremonial tan profundo? Y lo tenían, y seguían respetando y admirando a los sumerios. Este es un tema muy interesante. En la Biblia, por supuesto, se copian historias sumerias, y las historias sumerias penetran por todos lados. Y nosotros no las identificamos
tan completamente en nuestra educación, porque es un conocimiento como que no interesa mucho en las escuelas, pero que nos revela muchísimas cosas, muchísimas, de muchos aspectos. Les voy a dar un ejemplo. Los sumerios decían que el jefe de la misión, que se llamaba Enlil, tenía una facultad muy particular. Tenía un ojo maravilloso con el que podía ver a todo el que se acercaba de más a su casa, a su palacio. Y tenía un rayo mortal que cuando alguien se acercaba más de lo debido le caía el rayo y lo fundía. Entonces ahí no podía entrar nadie. Todos deberían saber o sabían que tenía un ojo avisor y que tenía un rayo destructivo. Es el mismo rayo de Zeus. Y todavía hay personas que dicen que Dios nos puede mandar un rayo. Ayer tronó un rayo muy fuerte aquí que se oyó en toda la ciudad. Esos son, sí, se apagó la luz toda la noche. Es un, ¿Lo viste? ese personaje que se llamaba Enlil, que era el jefe de la misión, ese era el que tenía el rayo. Entonces el mero jefe, como Zeus, tenía un rayo, como Júpiter. Y los otros tenían otras facultades. Y nosotros seguimos asignando funciones como ellos. Porque había de los que administraban, de los 12, el que manejaba las aguas, el que manejaba la agricultura, el que manejaba los aeropuertos o los puertos aéreos, el que, así, cada una de las funciones de nuestros secretarios de Estado son como las de ellos. Exactamente como secretario. Entonces, pues vamos a decir que la influencia sumeria es impresionante. Y además inventaron la escritura. Tenían la escritura cuneiforme y esa es la base de la escritura posterior y de todo lo demás. Creo que es lo único que enseñan en las escuelas, la escritura cognitiva, ¿no? Es el único crédito que les dan. ¿Quiénes? A los Las sumerios. escuelas aquí públicas, las escuelas aquí en México, el único crédito que le dan a los sumerios es la escritura. El haber inventado la escritura. No, tenían mucho más. Mucho más. Entonces, bueno, pues sí, dime. Ay, perdón. ¿Y cómo desaparecen? ¿Quién los destruye? ¿Cómo Mira. se extingue? Los semitas, que son los árabes, se van metiendo mucho a sus ciudades, hacen comercio, llegan con objetos, se llevan objetos, hacen y vienen, pero como se reproducen como conejos, entonces hacen que las ciudades sumerias queden sumergidas por la cantidad de semitas que van llegando. Y llega un momento en que eso debilita tremendamente a las ciudades sumerias. Porque, bueno, ya la carga de una ciudad es muy grande. Entonces, hay una razón muy singular porque un acadio, más bien un rey de Acadia, que era sumerio de origen, pero se hizo rey de Acadia, combate contra ellos y los vence, porque ya están muy débiles. Y luego hay una recuperación en que un tal Gudea, que fue muy famoso, muy sabio además, es el que va a administrar los nuevos años que Sumeria puede tener de lujo y se derrumba. Es decir, se agota la civilización sumeria. Pero sí, empieza con la derrota que Sargón I, que es el sumerio que se hizo acadio, es el que los conquista. Y Sargón I es el que mandan en una cesta, bogando por el río, y estamos hablando del río Éufrates, y lo recoge un campesino. Es decir, esa historia de Moisés, en que lo meten en una cesta y lo hacen irse por el río, es la historia de Sargón, no la de Moisés, es la de Sargón. A Sargón lo ponen en una cesta calafateada porque en esa región había petróleo a ras de piso, entonces a ras de suelo, entonces usaban, los sumerios tenían 105 embarcaciones distintas, clasificaron 105 tipos de barcos distintos y hacían viajes largos. Y
calafateaban con resina y mandan a Sargón. Un campesino lo recoge, lo cría y es un niño de mucho empuje, se convierte finalmente en el líder de Acadia, forma un ejército muy importante y combate no solo contra Sumeria, sino contra el reino de Kish, y se convierte en la, digamos, en la ciudad, porque pues, no son ciudades-estado, más fuerte de la región durante todo el tiempo de su vida. Después será Babilonia la que tome el papel de mando, pero primero es Acadia. Entonces, ¿Estos semitas son el origen de los judíos? sí, los judíos son semitas. Se supone, de acuerdo con la tradición de entonces, que había semitas, jafitas y camitas. Eran los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Cam era negro, Sem era moreno y Jafet era blanco. Era caucásico o caucasiano, como le quieran decir. Entonces, esto habla de lo que ellos conocían. En esa época conocían a los negros de África, a los árabes de la zona del Medio Oriente y a los caucasianos, que eran blancos y rubios. Eran los pueblos de Gog y Magog y otros pueblos de estos, los arios que invadían el Medio Oriente y que estaban en el norte, por ahí pues por lo que es Rusia más o menos, por el Cáucaso y en los mares interiores que había entonces muy importantes. Entonces, así dividían las razas y los semitas eran los árabes prácticamente, los que llamamos árabes, de ahí salieron los judíos. Eran del mismo grupo semita, todos ellos son de la misma gran orden semita. Luego resulta que como Cam vio desnudo a Noé cuando se emborrachó, eso molestó mucho a Noé y le dijo que iba a ser el esclavo de sus hermanos, y así justificaron esclavizar a los negros de África, porque como eran los hijos de Cam, tenían que ser esclavos de los semitas y los jafitas. Estos son, bueno, pues son parte de la historia. Iba a decir que son cuentos chinos, pero son parte de la historia, finalmente. Y así sucedió. Cuentos babilónicos. Luego se dan ironías, por ejemplo, aquí en León hay un muchachillo que se llama Jafet, que tiene toda la pinta de árabe, tiene toda la pinta de Sem, pero le pusieron Jafet. Bueno, pero volvamos. Sí. Finalmente, con el paso de los años, los alemanes se apropian de todos los vestigios que quedan de Babilonia, ¿no? Pues sí, en realidad todos los exploradores, los franceses, los ingleses, los alemanes, vaciaron todo y se lo llevaron a sus países. Porque bueno, pues los querían tener en sus museos. Y no hay forma. Y lo poco que quedaba en Palmira lo destruyó ISIS. ¿Se acuerdan que les dieron de mazazos a todo el museo? Los budas. Sí. Que porque eran contrarios a la y quién sabe qué historia. Bueno, pues destruyeron lo poco que quedaba ahí. El asunto es que este papel de los sumerios sigue estando en duda. Hay un personaje llamado Zacarías Sitchin que escribió sobre esto, un judío bastante culto, y luego, como siempre, un grupo de arqueólogos y antropólogos que lo critican porque como es muy famoso y como sus libros se venden mucho, lo detestan. Y entonces dicen que no sabía nada y que había traducido mal y que quién sabe qué tantas historias. Pero pues eso significaría que ellos hubieran traducido bien y tampoco. Entonces tenemos muchas dudas al respecto. Yo tengo más o menos un cierto seguimiento de esa zona conforme se van descubriendo cosas. Y lo único que confirmamos es lo que ya sabíamos. La civilización sumeria es la más antigua y la más poderosa. Después van a aparecer la egipcia, la india, la china
otras civilizaciones, pero de las conocidas, la Sumeria es la más importante y la más antigua. Ahora bien, en China, en Pakistán, en el Pakistán actual, pegadas al río Indo, hay 2 ciudades, más bien 3, Jarapa 1, Jarapa 2 y Mohenjo-Daro, que las pueden localizar en el mapa, en un mapa antiguo. Más bien en internet vienen los mapas de época y ahí muestran a Jarapa 1, Jarapa 2, y son objeto de una investigación muy profunda en la antropología y en la arqueología, porque se trata de ciudades excepcionales, sobre todo Mohenjo-Daro. No incluyes a Nivel Quitepe, ¿no? No, Göbekli Tepe, ese está en Turquía. Entonces, Mohenjo-Daro tiene una característica o una serie de características muy importantes. En primer lugar, es una ciudad planificada, o sea, con calles derechas y muy bien trazada. Es un trazo urbano de calidad. Esa es su primera condición. La segunda condición es que estaba bien construida. Es decir, estaba construida con ladrillo, un ladrillo cocido. La tercera condición importante es que tenía un sistema de drenaje subterráneo, que es muy raro en aquellos tiempos, muy raro. Y la tercera, que los cuerpos encontrados son como los de Pompeya, gente que corría tirada, que se ve que estaban huyendo, y el nivel de radiación en Mohenjo-Daro es lo suficientemente alto para saber que hace 3000 años hubo una explosión atómica. No sé si hace 3000 años o 3000 años antes de nuestra era, no me pregunten porque no me acuerdo, pero hace muchísimo tiempo y resulta que tiene mucha radiación. Entonces, bueno, pues, ¿qué es eso? Y también hay una zona en Jordania donde se presume que estaban Sodoma y Gomorra, en que también hay radiación. A explicarse eso. Las naves espaciales que aparecen en los textos indios no tienen nada que ver con los sirios. Pues yo creo que sí. Es decir, los vimanas, ¿por qué se llaman vimanas? Los vimanas son aparatos muy bien descritos por los indios. Por ejemplo, hay un vimana que parece un globo, como los cepelines, con una aspa atrás. Y una descripción muy cuidadosa de cómo se construye, porque hay los planos de construcción. Una descripción de cómo deben vestirse y qué deben comer cuando vuelan en esos aparatos. Y además la anotación de que su combustible era mercurio. Entonces, para nosotros no deja de ser muy misterioso porque estamos hablando de unos textos de hace 4000 años, cuando menos. Y entonces, cuando menos, los Vedas. Y entonces ahí nos encontramos, que podría ser 3000 años antes de nuestra era, es decir, puede ir hasta el 5000. Pero ahí nos encontramos que los vimanas son aparatos voladores, porque describen que el rey de no sé dónde tenía que pasar por unos lodazales, pero los de los vimanas lo llevaron y lo pusieron rápidamente en su reino. Entonces ellos hablan de vuelos. Tienen la figura del aparato, tienen los planos del aparato, porque se ve como si le quitaran el forro y se ve el aparato por dentro, y tienen todas las descripciones de cómo hay que vestirse para volar y cómo hay que comer en esos viajes. Pues evidentemente se trata de trajes espaciales. Pues de trajes espaciales, pues sí. No lo podemos negar, y está escrito, y está dibujado, y está descrito. Bueno, pues más o menos debemos suponer que habría alguna realidad atrás de esto, porque hacer un dibujito de una nave por dentro, ociosamente, pues no. Y luego esas construcciones que tienen como conos,
que son templos en que se encuentra o una pequeña capilla o realmente unas torres de templos en que hay unos conos, son exactamente como los dingir, son como las puntas de cohetes, de tal manera que algo habría, nada más que no tenemos descripciones suficientes. Bueno, la de los Vedas es muy amplia, pero no le dan crédito, pues porque no tenemos más en qué basarnos más que lo que ellos dicen, y entonces podríamos suponer que es cierto, pero no podemos ampliar para nada la información, ni comparar solamente el hecho del aspa, porque era pues una hélice que evidentemente podía hacer volar un aparato. Y si esa hélice la movían con mercurio, pues no hemos descubierto la técnica para aprovechar el mercurio en esto. Bueno, hay una coincidencia del mercurio con las pirámides de Teotihuacán, que encontraron un río de mercurio entre las dos pirámides. En Teotihuacán sí encontraron mercurio, pero no sabes para qué lo usaban. Y lo mismo, la civilización desapareció sin... Bueno, pues lo que encontramos en Sumeria va a tener su reflejo no solo en Bolivia, sino en Mesoamérica. De tal manera que si aquellos seres tenían aparatos para volar, pues evidentemente volaban a Sudamérica y volaban a Mesoamérica y volaban a Japón y volaban donde se les pegaba la gana. Entonces hay una difusión. Por ejemplo, para los misioneros españoles resultó sorprendente encontrar en Bolivia cruces. Y decían que Cristo, después de resucitar, se había ido a Bolivia y ahí parece que había una cruz. Pero resulta que yo no creo que Jesús celebrara la cruz, porque ahí lo torturaron. Pues es como si el que muere guillotinado se anda cargando una guillotina. Como que no. Pero bueno, eso es lo que decían. Si estas cruces son iguales a las nuestras, pues seguramente es que aquí estuvo Cristo. Pero no es eso, sino que la cruz, que es un símbolo universal muy antiguo, estaba difundida en todo el planeta. Y insistiré en el tema, para saber si migraban o no, basta saber que el hombre de Decínova, que está en el centro de Siberia de Sínova, encuentra su antecedente genético, más bien transmite su antecedente genético a los pobladores de Australia. Y entre el centro de Siberia y Australia hay una distancia con mar en medio. Entonces, si Australia fue poblada en el año 45,000 antes de nuestra era, por los seres que viven ahí, por los indígenas que encontraron, 45,000 antes de nuestra era, tenemos que explicarnos cómo le hicieron para cruzar el océano. Es cierto que el agua pudo estar más baja, es cierto que pudo haber caminos de tierra, pero de todas maneras en alguna parte tuvieron que cruzar un mar muy profundo. Sí. ¿Cómo le hicieron? Sí, y los valles de los mares son gigantescos. Gigantescos, entonces, ¿cómo le hicieron para llegar? Así como llegaron a Australia, pues llegaban a cualquier otra parte. En Perú encontraron restos de gallinas de Guinea. Las gallinas de Guinea no vuelan. Entonces tienen que haberlas llevado en barcos, en lanchas, en lo que fuera. Pero además son muy antiguos. Pues en Chile, en el mar de Chile, alejado ya muy muy alejado de lo que es la costa de Chile, hay vestigios de los mayas. Dicen, ¿y los mayas cómo llegaron aquí? Se preguntan. No, y son vestigios de hace 30,000 años. Entonces no tenemos ni idea, todavía no tenemos ni idea de cómo se pudo producir eso. Pero que los seres humanos estaban comunicados, sí. Que los vimanas están ahí, sí, dibujados y descritos. Yo me leí todo el texto porque, bueno, tuve que hacerlo. No era así como con muchas ganas de leerme todo el texto, me lo tuve que leer completo porque teníamos ahí una exposición y discusión. ¿El Mahabharata o cuál? No, en los Vedas
no, el Mahabharata y el Ramayana son unas épicas. Los Vedas son una colección de textos gigantescos. Y entonces, en una parte de los Vedas están los Vimanas. Y hay más cosas, por ejemplo, la Vedanta, que es la parte final, tiene el Bhagavad Gita, que es el libro del canto del Señor. Pero los Vedas son una colección muy, muy grande. Entonces, sí, la historia de Rama también es importante, nos habla mucho de la humanidad. Y también es muy larga, es una cantidad de versos impresionante, ¿sí? ¿De quién son los Vedas? ¿Indios? Mira, sí, lo que ocurre es que en el año 1800 antes de nuestra era, aproximadamente, los arios que se desprenden de la meseta del Pamir van a ir a varias partes. Una de ellas es la India, también van al Mediterráneo a través de, por supuesto, de todo el Medio Oriente, y también van a Palestina. En Palestina los identificas en la Biblia como los pueblos de Gog y Magog. Y en Europa, pues como los pueblos estos germánicos que llegaron a conquistar. Cuando bajan a la India, bajan blancos rubios, altos, fuertes, de ojos claros, y conquistan más o menos en el 1800, 1900 antes de nuestra era, conquistan al grupo que había en la India y que tenía ya sus tradiciones. Pero los arios también llevan sus tradiciones y sus libros. Entonces se funden las dos culturas y hacen 4 clases sociales. Los jefes de los arios se convierten en los brahmines y en los reyes. Los ejércitos de los arios se convierten en la clase siguiente. Los jefes de los viejos habitantes son la tercera clase. Los trabajadores de habitantes originales son el cuarto nivel, la cuarta raza. Y luego hay unos que quién sabe de dónde salieron, que son los intocables. Esa es la quinta raza apestada, que no pueden trabajar casi en nada y que no pueden salir a la calle y que no pueden mezclarse con la gente, que se dedican a la basura y a cosas de ese género, que todavía existen 105 millones de intocables en la India, que han de ser los que están muriendo de COVID. 105 millones de gente que está en esa condición pésima, es muchísimo. Sí, dime, Héctor. ¿Son los parias? Son los parias, sí. Esos intocables, ¿sí? Nadie se quiere acercar a ellos. Es muy serio. Bueno, establecen eso, pero se funde la tradición aria con la tradición india y es muy difícil distinguirlas. Y pasa mucho tiempo en que eso es simplemente así como un chorro de religión y de tradición, hasta que aproximadamente en el año 800 de nuestra era, un personaje muy importante, Shankara Acharya, les pone orden y a partir de entonces tenemos ya las escuelas de yoga. Porque antes era un relajo, cada quien hacía por su parte lo que se le pegaba la gana y había los sacerdotes y había un montón de cosas. Pues otra vez está igual. ¿Cómo? Otra vez está igual. Sí. Cada quien hace con el yoga lo que se le pega de la gana. Hay que yoga tequila, yoga vino tinto, yoga marihuana. ¿De veras? Sí. Práctica de yoga con todo tipo de cosas. Bueno, pues el caso es que el Buda justamente inició su prédica porque él primero buscó a los brahmines de la India para que le enseñaran, para que le dieran lo que pudiéramos llamar guía, porque él estaba muy intrigado, porque hay muerte, porque hay vejez, porque hay sufrimiento, y los brahmines no les podían responder nada. El propio Buda dice, estaban ocupados en sus intereses, ahí predicaban lo que se les daba la gana, no sabían gran cosa. Entonces renuncia a preguntarles a los brahmines, se va a la selva a buscar un maestro, lo encuentra, empieza a ser como muy austero, descubre que eso no camina y finalmente empieza a predicar su doctrina.
pero es precisamente por la degeneración, decaimiento del papel de la religión de la India. Este es un asunto muy, muy complejo. Entonces, esto es 200 años después, no, es 800 años antes de que Shankara ponga orden en la India. Él es el que organiza y ordena todo. Además fue un hombre que murió muy joven, que escribió muchos textos muy sabios y es muy, muy respetado, Shankaracharya. Entonces, ahí nos vamos a encontrar pues que hay que descifrar muchísimo, pero estos orientales escriben cantidades de textos verdaderamente abrumadores. El budismo tibetano es algo más o menos del siglo VII de nuestra era. Es decir, el budismo se difundió a China en el siglo V por Bodhidharma y no me acuerdo quién lo difundió a los tibetanos. Entonces el budismo tibetano se mezcló con la religión Puan, que era una religión mágica, de magos negros. Entonces se mezclan y por eso el budismo tibetano es tan singular, porque sigue teniendo una serie de prácticas como de brujería, como de magia negra, más las prácticas budistas y la visión budista. Es una mezcla muy rara, muy poco común, pues, porque se supondría que en la visión budista tendrían que estar más allá de todo, pero esas prácticas mágicas no las pueden abandonar, o no las podían, porque ahora ya el Tibet es quién sabe qué cosa. Bueno, entonces en ese budismo tibetano empiezan las discusiones teóricas, las discusiones, digamos, profundas sobre las palabras del Buda. Y lo que les puedo decir es que escriben libros de 700 páginas, y no escriben uno, escriben 5, 9, y un libro de 700 páginas de discusiones sobre si la realidad que perciben los sentidos es la realidad de verdad o está inventada por los sentidos, si existe fuera o no existe fuera, si está dentro de la cabeza nada más. Es un trabajo de lectura verdaderamente agotador. Son textos interesantes, inteligentes, pero enormes. 700 páginas de esas consideraciones son agotadoras. Y lo mismo tenemos en toda la literatura budista. Se entiende que el Buda no escribió nada. Los primeros escritos búdicos son del año 300 de nuestra era, 300 años después de que muriera Buda. Los budistas del sur, que son los más tradicionales, solamente reconocen un texto, el Lankavatara, el Sutra Lankavatara. Los del norte reconocen muchos textos. Bueno, todo este enredo, mézclenlo con la India, mézclenlo con Persia y llévenlo al Medio Oriente, y eso es lo que tenemos. De todo. Sí. Lo metemos en una licuadora y Sí, ahí, ¿no? Pues como de licuarse. ¿De qué agarro? Efectivamente, entonces sí, es muy complicado porque hay muchas influencias mutuas, muchos cruces. Y sí cuesta mucho trabajo descifrarlo, no es nada sencillo. Sí, va uno encontrando de todo. Bueno, me extendí mucho, pero creo que es muy importante porque de algún lugar de ahí salieron los sumerios. Ellos no nacieron en Sumeria, llegaron a Sumeria y no pudieron llegar ni de África, ni de Palestina, ni de Siria, ni de Turquía. Tuvieron que haber llegado del Oriente. Si llegaron a Sumeria, tuvieron que haber hecho cualquiera de dos cosas. O atravesaron Persia o se fueron por la cadena montañosa, tomaron los montes sagros, que son los que dividen Persia del Medio Oriente, y de ahí descendieron. Eso quiere decir que venían de la cadena montañosa distantísima, casi del centro de Asia. No
tenemos idea. Quizá los que más nos han hablado de esto son las gentes de Afganistán. Las tradiciones muy antiguas de Afganistán nos hablan de muchos movimientos a través de Afganistán. A Afganistán le pasa lo mismo que a Palestina. Palestina es el corredor hacia Egipto, de ida y vuelta. Y Afganistán es el corredor del lejano oriente hacia el Medio Oriente. Entonces por ahí pasaron muchas cosas, muchos grupos humanos, muchas civilizaciones, muchas guerras, es decir, una cantidad enorme de cosas que pertenecen a una tradición pues antiquísima. Entonces esa tradición queda en una, ¿qué pudiera yo decirles? En una descripción de personas muy ignorantes, de manera que tenemos un conocimiento muy sabio transmitido por gentes muy ignorantes. Y cuesta mucho trabajo descifrar el asunto. Pero cuando uno se mete más a fondo en el tema de Afganistán, lo que se encuentra es como la historia de la humanidad. Y ahí les puedo contar muchísimas cosas muy importantes. Por ejemplo, ese libro que se llama Que Jesús nació y vivió y murió en Cachemira, tiene una cantidad de antecedentes como no se pueden imaginar. Porque por ahí hay un montón de monasterios antiquísimos con unos textos viejísimos en donde se pueden leer muchas cosas, pero muy cerrados. No cualquiera lo dejan entrar. Entonces tenemos relatos de personas que se ganaron la confianza de los monjes de diversas maneras y que pudieron hojear algunos textos muy notables. Y justamente en ese libro se habla de algunos de esos textos en que ellos aseguran que hubo un judío que estuvo con ellos, que podía haber sido Jesús. Claro, hubo tantos Yesuas que quién sabe si fue el Jesús de Nazaret, pero bueno, lo relatan y lo tienen y lo desarrollan. Así como esa historia de Jesús, hay cientos de historias de quién atravesó por ahí, a dónde fue, de dónde vino, a dónde terminó. Y Afganistán tiene un contacto muy importante con Persia en una zona pero trascendentísima que se llama Jorazán. En Jorazán está la segunda mezquita más grande del Islam, una mezquita enorme. Y en Jorazán también se produjo el movimiento sufita más importante de los chiíes, en donde Al-Ghazali, un gran personaje del Islam, hizo sus textos y su enseñanza. Entonces, ese vínculo, ese puente que hay entre Persia y Afganistán a través del Jorazán, que es un desierto horrible y unas montañas espantosas, es muy productivo en vida religiosa y en concepciones sociales, religiosas, políticas. Es un hervidero importantísimo de la antigüedad. Entonces, cuando uno se acerca a esas culturas, nos vamos a encontrar con cosas muy interesantes. Por ejemplo, la ruta de la seda atraviesa Mongolia y llega a Kurdistán. Kurdistán es un sitio con muchísimas tradiciones también. Y esa es la zona. Esa es la Bactriana, toda la zona del paso de la ruta de la seda era un sitio de intercambio cultural entre esos países del lejano y el Medio Oriente. Es de lo más interesante, pero, y aquí viene el pero fundamental, no se puede uno meter en todo. Ese chalequito que está ahí, miren, lo van a ver ahorita que muevo esto. Ese que se ve ahí, ese chalequito es de esas zonas. Se los ponen a los niños, está hecho de varias capas de ropa y tiene unas moneditas colgadas. Es
Es una pieza muy interesante y es de esa zona. Pero no alcanza una vida para todo eso. Y a mí me gustaría también meterme en ese mundo. No, y ahorita va a volver a sonar Afganistán por la salida del ejército Sí, norteamericano. ruso y norteamericano. Los rusos se salieron de ahí porque estaban ahí, los norteamericanos van a Ahorita salir. están saliendo. Sí, sí, se habla mucho de Afganistán. Ahí son los talibanes, que son cerrados, 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 cerrados. Pues todos los fundamentalistas son complicados. Complicados. Entonces, claro, es un país fascinante por toda su historia. Además, como es una zona muy montañosa, tiene miles de cuevas, que es donde se escondía Osama Bin Laden. Él se metía en esas cuevas. Cuando salió de las cuevas, se fue a Pakistán, lo pescaron. Debió mantenerse en las cuevas, no hubiera pasado nada. Nadie podía explorar esos miles de cuevas. Nadie. Porque esas cuevas se comunican, entonces te van a pescar por un lado y ya estás en el otro. Héctor, te quiere preguntar algo. Sí, Héctor, dime. No, más que nada comentar que un día encontramos ahí en la televisión un reportaje de Kazajstán y yo me quedé impresionado. Una ciudad, la capital, Astana, una ciudad hermosísima. Unos edificios impresionantes, de tecnología, avenidas anchas. Bueno, Occidente parecía menor. No lo puede uno creer, No llega todo ni- lo que han avanzado. Impresionante. No llega ni a 10 millones de Sí. habitantes. Claro, tienen todo el petróleo y tienen tanto dinero que pues, la Pues sí. vida era un nivel de vida muy alto. Sí, efectivamente, tienen cosas verdaderamente increíbles y una tradición larguísima, pero enorme. Y tienen una vida riquísima, una historia bárbara, pero pues está tan lejos y son tantos. La ONU tiene registrados 193 países y no sé si la CIA o el FBI tiene 250 y tantos, porque cada islita que encuentra independiente la califica de país. 193 países son 193 historias. Es muchísimo, porque cada cosita es importante. Andorra, por ejemplo, pues es un lugarcito, pero tiene una tradición enorme. Nepal, Bután, y estas que fueron repúblicas soviéticas, que son, cada uno es un país. Sí. Y un país con una tradición, una historia, un trasfondo, unas cosas impresionantes. Qué lástima que no viva uno 500 años para seguirle estudiando. Para darle una rascadita. Para darle una rascadita así a todo eso. Sin embargo, 500 años son muchos. Sí. Becado todavía, pero trabajando no. Bueno, nos vemos la próxima. Gracias. Nos vamos a quedar aquí. Voy a marcar, ahora sí voy a marcar dónde, y la próxima clase es el día 13. 13 de mayo. 13 de mayo. El 13 de mayo la No, Virgen bajó. Viernes. 15. El 15. Ay, 15. Buenas tardes, Mario. De mañana el 8. Nos vemos. Sábado, ¿no? Gracias. Este sábado que viene es el segundo del mes, ¿verdad? Entonces, el estudiante, ¿cuándo? Entonces tengo mi clase de... 14. ¿Es un día antes? Sí. Tengo mi clase de Aguascalientes. El sábado. Sí. Sí, es el segundo, siempre es el segundo sábado. ¿Te vas hasta Aguascalientes? No, ¿O de la yo computadora? antes me iba, pero con el COVID. COVID ya nadie quiere juntarse. ¿Qué dices? Ya no me quieres. Entonces lo hacemos por Zoom. Por Zoom. Ahora estamos viendo geometría sagrada. Qué padre. Sí, es muy interesante, pero es un poco difícil
o yo no sé si yo la doy difícil porque empezamos la sesión anterior y me dijeron que No viene antes. sí, que era mucho lo que les había dicho en media clase, porque usé media clase para no sé qué y esa media otra clase les di geometría sagrada. Es que se me olvidó, me habían dicho geometría sagrada y dije, ¿qué tenía yo que ver? Y entonces les empecé a dar otra clase y alguien me dijo, íbamos a ver geometría sagrada. Les dije, pues empezamos cuando termine esta exposición. Y me dijeron, no, está muy complicado, mándanos algo. Entonces tengo que mandarles un antecedente, que se lo lean y más o menos. ¿Cuándo empieza el sábado? ¿A qué horas empieza la clase? A las 10 de la mañana, es de 10 a más o menos 2:30. A las 12 hacemos un corte de 20 minutos y seguimos hasta las 2:30. Pues para ir al Y baño. luego en la tarde a las 4 tengo la clase de 4 a 8. Eso es con los... Con los masones. Sí. Ahí también está la 4 a 8. En 4 horas. 4 horas. ¿Y cuánto dices que 30? Son bastantes, es que a veces hay más, a veces hay menos, pero el máximo es 60. Y aquí recibes a los 40. ¿Cómo? Por Zoom, sí, cierto. ¿Y antes de? ¿Sí venían? ¿No? No. A veces vienen 2, 1, 4, pero normalmente es por Zoom. Y entonces, ahí vamos. 4 horas seguidas es No, hombre, se ha empezado. Es un maratón. un maratón. Y después de las 4 horas de la mañana, pues